es imposible hacerlo en un programa, todas las aristas que tiene, porque además salud mental no solo es falta de salud mental, tener alguna patología, incluye muchísimas cosas más para poder hablar de verdadera salud mental, ¿no? Pero hay un tema que realmente está siendo más que urgente. Lo hemos tenido como sociedad desde siempre, pero se ha profundizado. Me refiero a los suicidios. Se ha profundizado con la pandemia, se ha profundizado en adolescentes. Pero hay un rubro puntual que por la naturaleza, además del trabajo, ¿no? Estar en contacto permanente con la miseria humana, porque en parte eso es el trabajo de la policía, sí, mantener el orden público, pero es cuando se cruzan en ese ejercicio con cosas absolutamente dolorosas, ¿no? Entonces, bueno, allí especialmente también se está profundizando el tema. Fíjense que en una semana nada más se suicidaron 3 policías, van 14 en el año, y se está pronunciando sobre este tema el propio sindicato policial, ¿no? Vamos a repasar la crónica de Telemundo y después tenemos invitada. Durante este fin de semana, 2 funcionarios policiales se quitaron la vida. Uno en La Paz durante una fiesta y el otro, funcionario del GRT, fue encontrado en su casa con un disparo de su propia arma de reglamento. Los hechos sucedieron con menos de 24 horas de distancia uno del otro. Además, este martes se supo que un tercer funcionario policial se quitó la vida en el departamento de Rivera, sumado a otro caso ocurrido la semana pasada de una operadora penitenciaria. Desde el Sindicato de Funcionarios Policiales señalan que desde el Ministerio del Interior no se puede seguir haciendo la vista gorda con este tema. No hay un seguimiento de cada compañero, es algo que también se debería de implementar, es algo que nuevamente nosotros decimos escapa al sindicato, es algo que se debe enfocar más para los compañeros por el trabajo día a día que cada uno de ellos llevan. Es un debe que tampoco se ha saldado, por ejemplo, en esta última rendición de cuentas. Sí, es algo que realmente no se está trabajando a fondo como nosotros quisiéramos, como es lo que conlleva el trabajo del trabajador policial. Es un tema que se está encarando, que no nos es esquivo, que nos preocupa, como nos preocupa en otros ámbitos de la sociedad, particularmente el Ministerio del Interior. Hay un trabajo del Ministerio con el hospital policial también para el seguimiento. Pero es un problema que nos debe alertar como sociedad uruguaya, no como integrantes de una fuerza policial. No es mayor el porcentaje de suicidio de los policías que de un trabajador municipal o un bancario. Bueno, sobre este comentario del propio director de Convivencia, tengo entendido que quien nos acompaña, bueno, la propia presidenta del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo, Patricia Rodríguez, ¿cómo estás? Han tenido un ida y vuelta, ¿no? No, en realidad el propio director nos llamó y nos dijo que bueno, que si se había entendido así en la nota no había sido lo que quería transmitir, que lo que quiso decir era que era un problema de carácter nacional, como es el suicidio, que no era solo de la policía. Bueno, sí, eso es lo que dijo. Sí, sí. Pero el tema es que podemos discrepar con claro, eso, ¿no? Es decir, en realidad no se está advirtiendo en lo que él plantea la especificidad del trabajo policial y las posibles trágicas consecuencias por falta de atención adecuada, yo creo que ¿no? se entendió mal porque como que parece como que se estuviera minorizando o minimizando lo que el gremio estaba diciendo de la urgencia en este tema. Entonces, pero bueno, lo aclaró y lo aclaró en su Twitter personal también. Perfecto, eso, o sea que eso queda de lado. No es lo que quiso Vamos decir. a lo importante. Exacto. Más allá de lo que digan o no digan las autoridades, lo importante siempre es lo que hagan o no hagan, ¿no? Y cuando asume la nueva administración, había una gran esperanza puesta por algunos cambios que entendían los trabajadores eran bastante urgentes, ¿no? Y yo recuerdo haber escuchado acá más de una vez lo importante que era abordar el tema de la salud mental. Tengo entendido que hasta se crearon cargos especiales, unidades especiales, la atención en el policial. ¿Qué pasa que no está pudiendo cumplir esa tarea el Ministerio, acompañando todos los desafíos a nivel psíquico, emocional que tienen estos trabajadores?
Bueno, sí, las expectativas de que se solucione todavía las tenemos y por eso visibilizar el tema es parte de buscar solución. Yo quería leer algo antes de seguir profundizando porque me parece importante para tener un material empírico, de decir alguien que trabajó dentro del Ministerio del Interior en torno a la salud mental de los trabajadores, como fue la suicidóloga Silvia Peláez de Último Recurso, que fue una ONG que trabajó mucho el tema del suicidio. ¿Ya no está más trabajando esa ONG? No está más, pero nos deja algunos ítems esta semana que estuvo en algunas entrevistas que más allá de mi palabra está bueno escuchar el análisis que ellos hicieron después de muchísimas consultas que abordaron de parte de policías. Entonces dice, el trabajador policial tiene más riesgo de suicidarse en el Uruguay o en el resto del mundo que muchos otros grupos de otros profesionales. 1. El suicidio es un fenómeno especialmente masculino. Los trabajadores policiales son en su mayoría varones, por eso también se podía dar esta pero hasta proporción. Ahí es estadística nomás. Bueno, pero ella lo está aplicando a la policía. A ver, sí. Tienen un montón de, un notorio estrés postraumático y situaciones complejas a nivel personal, donde una de las cosas que ellos nos contaban en nuestra investigación era el dolor de ser discriminado muchas veces por la sociedad, por el ciudadano común, ser llamados dementemente para pedir ayuda y una vez que ayuda, totalmente rechazados. Es algo que también afecta al funcionario. Otro problema es que no sienten que siempre y todos los profesionales de la salud, de sanidad policial, los comprendan y acompañen como deberían. Y ahí, bueno, deja ella que debería hacerse hasta una revisión filosófica de valor que tiene nuestro país el ser y elegir ser policía, tomar el cargo de policía y desde todo su contexto en la que lo mejor estuvo expuesto. Sin embargo, como es el camino de la ley, eso es algo que debería ser y que lo aprendimos con ellos en el trabajo. O sea, el ser y el hacer que maneja el funcionario y cómo es visto para el afuera también le condiciona muchas veces su tarea. Ni que hablar que después los hechos postraumáticos son evidentes. Sí, exacto. O sea, a qué trabajador le toca ir a encontrar un niño muerto. A un niño muerto, una violación. No solo acompañar, todavía tener que ser el que de repente lo transmite a la familia. O sea, es un montón de situaciones. Está en la primera línea de la miseria humana, ¿no? de la peor expresión del ser humano, cuando es víctima o victimario de violencia. Y en todas las unidades, porque en realidad es transversal a toda la policía, porque acá tenemos los bomberos, tenemos los compañeros de las cárceles, tenemos muchos compañeros que viven situaciones que casi todas tienen que ver con violencia o violencia extrema cotidianamente. Y obviamente que si no tiene un abordaje eso en lo preventivo, en algún momento se terminan enfermando. Porque lejos de que 4 meses para hacer una formación de policía te pueda dar superpoderes para que no te afecte. No, pero además, de hecho, no hay formación académica que sea una garantía para que lo que no se te enferme sea algo en el alma o algo en la mente. O sea, son cosas totalmente independientes. Aparte no queremos que pase, porque la humanidad y la sensibilidad ante un hecho doloroso es de todos. Por lo tanto, digo, ahora, es un tema serio. ¿Cómo es hoy? Relatame cómo es hoy un policía que anda mal, ¿viste? Y que pide, por ejemplo, 1 hora para psicóloga. Bueno, en realidad, ¿cómo es psicólogo común? la trayectoria? Lo que pasa es que hay 2 caminos. Uno es que vos vayas a pedir por motus propios, digamos, asistencia. Te va a llevar el mismo proceso que te llevan cualquier otra mutualista, que es de espera. Si vos vas ante una emergencia, o sea, que realmente tenés una descompensación emocional, postraumática o de otro tipo, ahí lo que tenés es un psiquiatra de guardia que seguramente te pueda medicar o bajar esa ansiedad. Pero terapia. Y mandarte para tu casa, que ya ahí ya sos proclive a que puedas tener una certificación en la cual te quiten el arma. Que te quiten el arma a la policía es todo un perjuicio y prejuicio, las dos cosas, exacto. Por el monto, porque acá también hay que hablar de los costos económicos que es para un policía certificarse. Porque lejos de lo que se trata de decir que están de vivos por certificarse, estamos hablando de la parte mental, un policía certificado pierde muchísimas cosas. Más allá de su salario, que obviamente le repercute en su familia, también es muchas veces estigmatizado en el propio grupo donde trabaja, porque acá se supone que tenés que ser fuerte y no débil para consultar, que debería ser todo lo contrario y tener empatía con ese compañero que lo necesita. Son cuestiones que hay que trabajar y desde la escuela.
sin duda. Pero, a ver, porque acá mencionaste dos cosas, o más de dos cosas. Por un lado, pensando en la descompensación emergencia, ¿no? O sea, de que la persona, y siempre en el mejor escenario, que la persona sea consciente, sepa leerse y darse cuenta, che, no estoy bien. Porque siempre pasa que por lo general son los últimos en darse cuenta o en aceptar que están necesitando ayuda. A veces son derivados las personas, por un jefe también. Exacto. Pero ya cuando ve muchos signos exacto. de alerta. Pensemos en el mejor escenario. La propia persona se da cuenta que necesita ayuda. Va y se presenta. Lo medican, porque está con estrés, por esto, si lo medican, se va a tener que certificar, le sacan el arma. Hasta ahí. Que le saquen el arma, entiendo todos los prejuicios que trae, pero creo que todos preferiríamos, no sé qué tipo de medicación va a ser, pero si no está en el total uso de todos sus sentidos, no es garantía ni para él tener el arma, ¿no? En realidad no deberíamos llegar a esa instancia. Si le dan para dormir, una pastilla para dormir es otra cosa, pero si hubiera una prevención acorde a la tarea, no deberíamos llegar a la... Perfecto, pero sin duda hay que apuntar a la prevención. Yo pensando en hoy con lo que hay. Por eso. Hoy con lo que hay, capaz que es mejor que le saquen el arma, más allá de todos los prejuicios y perjuicios que le van a traer. Muchos no consultan, por eso. Entonces también por eso es un círculo trabajando. realmente vicioso. Ahora, cuando va al psiquiatra, lo medican, nadie lo agarra del brazo y le dice, bueno, pero vení, vamos a hacer terapia, vamos a acompañarte, vamos a trabajar contigo, porque la pastillita te va a solucionar acotadamente las cosas. Vos tenés que... Hay mucho para trabajar ahí, hay mucho para sanar. Creo que, está tu trabajo para ser claros, el Ministerio está muy encima de ver la cifra de certificación y no las causas. ¿Por qué? Porque si vamos a las causas, van a terminar siendo los causantes de esas cifras de certificación. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Listo. Y bueno, entonces digo, porque los compañeros que se certifican generalmente en una proporción muy grande son, o sea, por enfermedades psíquicas, sí. Son por ejemplo, persecución laboral, hostigamiento de sus jerarquías, acoso sexual y algunas otras conductas que en realidad tienen que ver con las condiciones de trabajo. O sea, que es como abrir la olla exacto. Y mirar para adentro. Capaz que no queremos trabajar en las causas porque sos la causa. Entonces, pero si no trabajamos en eso, si no también enseñamos no todos los mandos, obviamente, no vamos a poner a todo el mundo en la bolsa, estamos hablando de esos que terminan enfermando a un funcionario por el hostigamiento que le hacen en la tarea cotidiana, que no son gente que está capacitada, porque por tener grado no quiere decir que vos sepas mandar. Entonces también tenemos que darle a esos que van a ser mandos medios o mandos superiores una capacitación acorde para después enfrentar a ese personal de la mejor manera, tener esa empatía, y hoy no se tiene. Hoy lo que te O sea, ¿qué soledad la del funcionario policial que está mal? La soledad es terrible, no tiene apoyo de compañeros. Entonces se termina certificando. Porque en realidad las denuncias de acoso laboral, como le pasa a todos los trabajadores, son muchas veces difíciles de poder demostrar, o el Ministerio de Trabajo recomienda, pero después el Ministerio del Interior toma la recomendación o no. Entonces entra todo en un círculo que obvio que termina mal. Entonces creo que también hay que trabajar eso. También muchas veces se le enseña a los trabajadores que aquel compañero que se está certificando es un mal compañero que nos está haciendo trabajar el doble a los que estamos, y que muchas veces hasta afecta a las licencias de sus compañeros porque está faltando gente al turno porque está de viva. Entonces todo eso en realidad no es beneficioso. Para, eso que lo digan de afuera, como a veces podemos caer en la tentación de decir estos son los vagos, ¿no? Aquellos o aquellos. ¿Lo dicen desde adentro? Obvio, por eso está el estigma al que termina pidiendo ayuda muchas veces. Por eso decimos que no la pasa nada bien el compañero que se certifica por una afección psíquica, es todo lo contrario. Perdón, y pregunta al margen, ya abro el panel. La evolución de la organización sindical dentro de la fuerza policial, que es algo que ha venido creciendo, ¿no ha colaborado en eso? ¿Cómo no ha colaborado? Nosotros entregamos un proyecto en marzo de este año, fíjate que estamos en noviembre. No, pero no me refiero a cómo enfrentar a las autoridades o cómo... las denuncias se hacen... No, a las, digamos, compañerismo.
Claro, pero no está en la mano del sindicato, si en una escuela de formación no te lo van enseñando. Después lo que nosotros tengamos como recurso es lo que nosotros podamos darle a nuestro grupo, a nuestras charlas, en nuestros talleres que hacemos, pero masivamente, ¿cómo llegás a todos? Somos 33.000 trabajadores, los cuales tienen una formación que ahí es donde hay que apuntar también esa empatía que se necesita para el compañero que la está pasando mal. Viene desde la cuna, digamos. Claro. El sindicato después obviamente tiene un equipo de más de 8 abogados que están todo el tiempo representándolo, no solo en la parte penal, sino en la parte administrativa, que son sanciones de medida, persecuciones laborales. O sea, se hace todo lo que hay a la mano, pero también el ministerio tiene que ayudar. Bien, panelistas, ¿quién quiere empezar? A ver, vos, Pablo, que... Es un desastre, es un problema que arrastra el funcionario policial, no de ahora, de hace mucho tiempo atrás. Patricia ha estado acá con nosotros y en otras oportunidades, en otros lugares, expresando esta situación que se agrava constantemente y parecería ser que hacen oídos sordos a los reclamos, que no son reclamos, es una necesidad. Yo estaba leyendo un informe, 4.800 funcionarios policiales operativos certificados, es un disparate. Es un disparate. Funcionarios operativos, no estamos hablando de un funcionario que está atrás de un escritorio, no, operativos. Y de ese número, el 18% tiene que ver con enfermedades psíquicas. Exactamente, que no se brinda una solución. Entonces, cuando se dice por ahí que hay que apoyar, reforzar a la policía y demás, parecería ser que en algunos casos queda en saco vacío. Le han dado un buen aumento, está bien, es lógico, pero no todo se resuelve con dinero y aparte tampoco son fortunas, ¿no? Vamos a entendernos. Lo que pasa es que el problema del funcionario policial, uno que está en el tema y lo ve constantemente, hay cosas que le llaman la atención profundamente. Los otros días estuve en la seccional 17 por un caso que tuve allí. Es un cantegril. ¿Qué quieren que le diga? Es un cantegril, funciona como un cantegril. Las instalaciones son un desastre, trabajan en forma casi de cavernícola, podría decirse. Es una locura y siguen funcionando de esa forma. Y a eso le agregamos el tema del estrés y las certificaciones. Entonces después cuando se le exige a la policía determinado resultado, rendimiento, y no se ve estas situaciones, no se les puede exigir nada. Gracias con que trabajan. Esa es la realidad. Y el Estado en este caso está ausente. Lo estuvo antes y lo sigue estando ahora. ¿Otra opinión? Vengo insistiendo tosudamente desde hace tiempo con el tema de la salud mental como uno de los grandes problemas que tiene nuestra sociedad, no de ahora, pero que se ha visto severamente incrementado por la pandemia. Lo que se viene haciendo hasta ahora, la verdad que es un parche que retrasa un proceso que es inevitable y en el peor de los casos lleva al peor desenlace, que es el quitarse la vida. Es necesario un diagnóstico urgente de todo el cuerpo policial, pero hay que detener y ir directamente a un diagnóstico. ¿Por qué el diagnóstico? Primero para el paciente, primero para el funcionario, porque lo tiene que tener. No puede ser un compañero que le diga, no te veo muy bien. No, tiene que haber un diagnóstico técnico basado en lo que es la casuística de esta persona. En segundo lugar, para la familia, porque está en contacto directo con él para saber cómo tratarlo, e inclusive el apoyo para la propia familia, que muchas veces no sabe cómo resolver este tipo de problemas. Y en tercer lugar, con la institución, sea esta cual fuese, porque estamos hablando en este caso de los funcionarios policiales, pero podemos hablar también de los adolescentes cuando concurren a sus centros de educación. Y en el centro educativo tienen que saber cómo tratar a una persona que, por ejemplo, está padeciendo de una enfermedad mental. Entonces, ese diagnóstico nos permite tener un mapeo de todo lo que está ocurriendo dentro del cuerpo policial, basado en la experiencia técnica, y detener de alguna manera para no llegar a ese proceso donde, insisto, lo que se está haciendo hasta ahora es un parche. Sin duda. Fer. La verdad me cuesta agregar algo a lo que han dicho los compañeros y sobre todo Patricia, con quien varias veces hemos conversado de este tema. A mí siempre me termina quedando esa sensación de que desde la autoridad, pero también desde la ciudadanía, muchas veces se espera que la policía sea una suerte de superhéroe y que pueda contra todo. Y ahora hablábamos, bueno, de circunstancias en las que están mal o en las que necesitan ayuda. Pero Patricia lo menciona cuando habla de la clave también que implica la prevención, de que no tenemos que esperar a que ande mal. Tendría que ser un proceso de acompañamiento permanente, porque el solo hecho de estar pidiéndole a un trabajador que arriesgue su vida todos los días cada vez que sale a la calle, porque no implica solo ver circunstancias como, bueno, encontrarse con homicidios o con lo que implique. Solo el hecho de tener que salir y estar expuesto
a arriesgar tu propia vida. O también a tener que ejercer actos de violencia en casos justificados, naturalmente. También son cosas que contribuyen a la tensión permanente de alguien que, reitero, le estamos pidiendo que sean un superhéroe. Y yo estoy de acuerdo con esto de que el respaldo a la policía es un respaldo naturalmente de opinión, digo, de decirlo. Hay que respaldar a la policía, hay que darle presupuesto a la policía, como se hizo, aunque hay que ir a más. Y naturalmente que el respaldo a la policía tiene que ser el acompañamiento, no al cuerpo hablando de un cuerpo, sino al individuo en cada caso como trabajador que es. Y la verdad te doy toda la derecha, Patricia. De los 33.000 policías, ¿cuántos son los que están vinculados al área, a la calle, ¿no? a la acción, no los administrativos? ¿Cuántos son? En realidad, ahí yo no voy a hacer esa comparación. ¿Por qué no? Porque no es solo los ejecutivos los que se enferman en la función. Acá se enferman tanto los administrativos como porque, a ver, la jerarquía es una y trabaja con todos. Entonces, no se enferman solo los ejecutivos. Si bien tienen, obviamente, un postraumático, digamos, claro, evidente sí, ante una cosa, pero digo, no hay que diferenciar, porque nosotros vienen al sindicato llorando a la abogada muchas veces, porque la abogada termina siendo, que estuvo hace poquito Flavia, sí, de psicóloga y de abogada sí, cuando vienen, por sanciones desmedidas, por lo que decíamos de acoso laboral en todos los rubros de la policía. Valeria, queda muy poquito a ver. Yo creo que en realidad, a partir de lo que plantea el sindicato policial, a mí se me viene a la cabeza una situación que nos tocó vivir a nosotros, que también es invisible, que tiene que ver con los funcionarios que trabajan en Fúnebre y Necrópolis, ¿no? Los 2 de noviembre Sí, todos... lo hemos abordado incluso Los 2 de acá, noviembre ¿no? todos pensamos y vemos los cementerios, pero hoy hay gente que trabaja todos los días, todo el año en esa función, ¿no? Entonces, agarrándome un poquito de lo que plantea Pepe del problema en la salud mental en nuestro país, hay profesiones que requieren un acompañamiento desde el momento de ver si la persona está apta psicológicamente para tolerar esa tarea y para poder llevarla adelante, y un acompañamiento durante todo el proceso para ir viendo cómo va su evolución y en qué momento necesita ese abordaje, en el que yo creo que obviamente entra, por supuesto, la policía, entran los propios funcionarios de la salud, la gente que trabaja en salud mental, muchas veces son los que están más dañados por esas situaciones y por esos casos, quienes reciben a los pacientes y se le mueren. O sea, hay situaciones que generan ese estrés, ese momento de shock, que la gente lo asimila como puede, sin ningún tipo de acompañamiento, y a veces sale generalmente desde los sindicatos, ¿tá? Esto de visibilizar la situación de un colectivo, Bien, pero que demuestra las carencias de un sistema que no está preparado para el acompañamiento en salud mental y para anticiparse a la situación que le puede llegar a pasar al funcionario por su profesión. Bien, Acá, nos queda muy poquito, entonces, porque vamos concretamente a lo que está planteando el colectivo. Sí. En realidad es al revés, porque si bien ya tenemos pruebas previas para entrar a la policía y tenemos las pruebas psicológicas, o sea que la realidad es que el que te termina enfermando es tu propio ministerio, o sea, tu patrón. Es el trabajo en sí mismo, claro, y las carencias vinculadas al trabajo. O sea, hay veces que ni siquiera están enfocadas, digamos, en lo que va a ser tu vida real. Tenemos re después. poquito tiempo. Sí. Quiero que aproveches, Patricia, por favor, a este último minuto a plantear en concreto, aprovechando este espacio, ¿no? Voy a decir los avances, en realidad, para no quedarme solo con lo negativo y para lo que están mirando. Nosotros en marzo, hicimos un proyecto integral en salud que apunta más que nada a la prevención. Bien. Tiene que ver con un sistema nuevo, digamos, de abordaje de ¿Dónde está ese proyecto? Ya está entregado en el Ministerio de Interior y está en la Comisión del Parlamento también, que trabaja los temas de salud en el trabajo. Bien. Ese proyecto lo que generó es una comisión que nosotros solicitamos para trabajarlo en conjunto. Bien. Obviamente que es perfectible y está abierto a las modificaciones que se pueda realizar. Se le está dando trámite, entonces. Vamos 2 reuniones. En la de hoy, recién se pudo plasmar 8 puntos más o menos de parte de la comisión que es CABID, que estuvo hace poquito Sandra González también, Sí, que es la que la preside. sí, claro. Nosotros también vamos a proponer que tenga mucho más involucramiento CABID en lo que es la atención, no solo de las víctimas, sino en la parte psíquica, pues nos parece que está haciendo, con los pocos recursos que le dieron, un buen trabajo. De hecho, de ahora nos vamos a reunir con ellos para seguir trabajando el tema. Y bueno, tiene que ver con los puntos de hoy, con una sala que va
que se quiere hacer en el hospital para cuando van en esas emergencias, sino que se vayan solo con una medicación y un pase para 2 meses. Nosotros estamos pidiendo un psicólogo permanente y no nos lo quieren dar en el hospital, pero nos parece que, porque no existe en otro lugar, digamos, esa figura legal, digamos, dentro de la estructura de un sanatorio. Pero para esta tarea a nosotros nos parece fundamental, porque si no, nos vamos medicados o no vamos para no salir medicados. Bueno, a ver, entonces, esto lo tiene que escuchar el hospital policial, lo tienen que escuchar el ministro del Interior. ¿A qué oreja tiene que estar atenta acá a creo esto que último? los que tienen que estar más atentos y los que están fallando, lo que está fallando es sanidad policial. Bien. Patricia, muchas gracias por habernos acompañado. Ojalá que estas reuniones terminen agilitando y perfeccionando este proyecto. Gracias a ustedes por plantearon. visibilizar el tema y esperemos que la próxima podamos venir con algo más Ojalá concreto de solución. Que así sea. Te cuento